Hola, bueno, hoy nuestro grupo, Julián, Jimena, Sara y yo, Estefania Montero, les vamos a hablar de las Object Orientation Abusers. Entonces, ¿qué son los Object Orientation Abusers? Básicamente es un tipo, o son una serie de tipos de code smells que se refieren a la aplicación incompleta o incorrecta de los principios de orientación a objetos. Y a continuación les vamos a exponer los 4 Object Orientation Abusers. Bueno, primero les vamos a hablar de los switches, de la problemática que gira en torno a los switches. La problemática con los switches gira en torno al hecho de que, por cuestiones, digamos, normalmente asociadas al proceso de desarrollo, se suele violar el principio de Open Close, o se corre el riesgo de violar el principio de Open Close. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que cambiar el código en términos de agregarle algo o cambiar inclusive lo que está dentro del switch, entonces tenemos que entrar a modificar la clase y eso pues no es lo ideal. Lo ideal sería más bien agregar cosas en vez de no modificarlas, como dice el principio de Open Close. Veamos un ejemplo para que quede más claro. En el código que se está mostrando tenemos una clase llamada Shape, que esta clase puede representar cualquier forma entre un círculo, un cuadrado o un rectángulo. Como vemos, la principal función de la clase Shape es calcular el área de cualquiera de estas formas. ¿Qué es lo que pasa? Que como se puede ver en el switch, en el método de calcular área, esta función está en realidad realizando varias funciones, por decirlo así, el método está realizando varias funciones porque tiene que calcular las áreas de cualquiera de las 3 posibles formas que puede tener la instancia, digamos, de esa clase. Entonces pues eso está mal, porque si yo quiero agregar otra forma, un triángulo, tengo que entrar a la clase, modificar las variables privadas que tenemos arriba y luego agregar en el switch un tipo nuevo de forma. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que los switches, para deshacernos por completo de los switches, o por lo menos para mejorar un poquito en términos de modularidad y de no violentar los principios SOLID? Bueno, en principio extraer lo más que se pueda del switch a otros métodos. Entonces, si definitivamente consideramos que no nos podemos deshacer del switch, lo ideal es que dentro del switch no se haga mucho más que llamar a otros métodos que resuelvan lo que sea que necesitamos resolver dentro del switch. Por otro lado, que es el caso del ejemplo de las formas, se puede utilizar herencia, que ya muestro cómo es que funciona. De acuerdo, entonces, ¿cómo podemos resolver este asunto de los switches utilizando herencia? Pues creamos una interfaz, que en este caso sería la clase Shape, que nos permite, mediante otras clases que le heredan, representar, por decirlo así, implementar ya el método de una manera que nos evite el switch. Entonces aquí la clase círculo hereda de Shape puede calcular el área, tiene como una variable privada el radio y solo las variables privadas asociadas a la forma propiamente. Y pues cuando sea necesario pues mostrar el área, se manda a llamar el método de la clase círculo sin tener que pasar por los switches, y de hecho esto es muchísimo más ordenado y es más fácil de mantener. Ahora, como en computación y como hemos visto a lo largo de la carrera, no todos son blancos y negros. Hay casos en los que sí tenemos que dejar los switches o podemos dejarlos. Entonces, ¿en qué casos se puede dar esto? Cuando las operaciones realizadas son genuinamente sencillas, como es el caso de cuando ya logramos extraer todo lo que podamos del switch para que solo queden llamadas a métodos, o por ejemplo cuando nos ponían a hacer
menús al principio de la carrera, que era básicamente escoja un número y esto me va a llevar a otro lado, pues ese tipo de usos del switch en realidad no son tan problemáticos. Y luego cuando se utilizan en algún patrón de diseño, como podría ser el patrón de fábrica, que en ese caso sería esencialmente lo mismo. El patrón, el switch se utiliza para llamar a la fábrica correcta o al creador correcto de lo que necesitamos. A continuación, vamos a hablar de los valores temporales. Estos suelen ser creados para almacenar datos que son necesarios solo temporalmente, es decir, durante la ejecución de un método en particular o un algoritmo específico. Fuera de este contexto, esos campos permanecen vacíos o no utilizados. Entre las causas de valores temporales tenemos inicialmente la complejidad del algoritmo. Los valores temporales se crean para su uso en un algoritmo que requiere una gran cantidad de entradas. El código se hace más corto y más fácil de escribir inicialmente, pero puede aumentar la complejidad y la dificultad de mantenimiento a largo plazo. En segundo lugar, una de las causas es evitar un gran número de parámetros, ya que el uso de campos temporales en lugar de muchos parámetros simplifica la firma del método, pero dificulta la comprensión del código al ocultar qué datos son necesarios para una operación específica. Finalmente, tenemos la falta de diseño adecuado. Si no se ha realizado un análisis cuidadoso de los requisitos y del diseño de clases, puede ser más probable recurrir a campos temporales como una solución rápida en vez de un diseño bien pensado. Luego, entre las soluciones tenemos primeramente la extracción de clase. Los campos temporales y todo el código que opera en ellos se puede colocar en una clase separada, donde se encapsula la lógica y los datos asociados con los campos temporales, lo que mejora la cohesión y la claridad del diseño. En segundo lugar, tenemos el reemplazo de método con objeto de método. Esto quiere decir que se transforma el método que utiliza valores temporales en un objeto separado. Este nuevo objeto tiene sus propios campos y métodos que encapsulan la lógica y los datos temporales. Finalmente, tenemos la introducción de objeto nulo. En lugar de usar condicionales para verificar la existencia de datos en los campos temporales, se introduce un objeto nulo que representa la ausencia de datos. La siguiente aplicación incorrecta es la herencia rechazada. Esta sucede cuando una clase hijo solo usa algunos de los métodos o propiedades de su clase padre. Esto puede significar que haya métodos innecesarios que necesiten ser redefinidos o eliminados para que no hayan excepciones entre las clases hijo y padre. Para resolver este problema tenemos dos opciones. Si la herencia no tiene ningún sentido o es innecesaria, reemplazamos la herencia por delegación. Si la herencia sí tiene sentido, extraemos de la clase padre todos los métodos o propiedades que se necesiten en la clase hijo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la clase animal que tiene los métodos comer, dormir y moverse. Y tenemos la clase perro que heredada de la clase animal y usa los métodos comer y dormir. Aquí tenemos un caso de herencia rechazada, porque la clase perro solo utiliza algunos de los métodos de la clase animal. Si aplicamos la solución de reemplazo de herencia por delegación, tenemos que cambiar la relación entre las dos clases. Para hacer esto, eliminamos la herencia y en su lugar creamos una instancia de animal en perro. Esto nos asegura de que perro solo use los métodos que necesita de animal, como comer y dormir, mientras que los demás métodos que no necesita, como moverse, se mantienen accesibles a través de la instancia. Ahora, si aplicamos la solución de extracción de clase base, identificamos cuáles son los métodos necesarios para ciertos hijos, pero no para todos. En nuestro caso es el método moverse. Entonces lo extraemos y solo lo usamos en las clases hijo que sean necesarias, como en la clase perro, caminar, y en la clase pájaro, volar. Por otro lado, tenemos las clases alternativas. Estas suceden cuando dos clases tienen las mismas funcionalidades, pero sus métodos tienen nombres diferentes. Con esto, violamos el principio DRY, o también Don't Repeat Yourself. Para identificar clases alternativas, tenemos que reconocer clases análogas, con métodos que realizan una misma acción, pero tienen diferente nombre, o funcionalidades similares implementadas de maneras diferentes. Este problema puede suceder debido a la falta de atención al hecho de que ya existe una clase funcionalmente equivalente, o cuando dos o más desarrolladores están trabajando en código para manejar una situación similar. Sin embargo, no saben del trabajo del otro. La falta de métodos abstractos que impongan los nombres de los métodos comunes de implementación es una de sus mayores causas. Para resolver este problema se recomiendan las siguientes acciones. Renombrar los métodos para que sean idénticos en todas las clases alternativas. Mover métodos, añadir parámetros y parametrizar métodos para que la firma de implementación sea siempre la misma.
Si solo una parte de la funcionalidad de las subclases está duplicada, se puede extraer una subclase. En este caso, las clases existentes se convertirán en subclases. Y después de haber determinado cuál es la mejor acción para solucionar este problema, es posible que se pueda eliminar una de las subclases repetidas. En el ejemplo, podemos ver que en la implementación inicial tenemos una clase Snowman y una clase Zombie, que las dos heredan de Humanoid. Por lo tanto, son clases similares y tienen los dos una funcionalidad Hog. En el caso de Snowman sería Hog Snowman y en el caso de Zombie sería Hog Zombie. Como podemos intuir, estos dos métodos tienen una acción similar. Para poder corregirlo, lo que haríamos es definir una función Hog que sea la misma para ambas clases, como lo vemos en el método corregido. Esa fue toda nuestra presentación. Muchas gracias.